Hola, estamos acá en el lanzamiento de Las Vacantes, libro de Eurípides traducido por Anne Carson y en esta ocasión publicado por La Pollera, la traducción de Bernardita Bolumburu. Bernardita, hola, ¿cómo Hola, estás? Carmen. Quiero agradecer por supuesto a La Pollera el esfuerzo de publicar esta traducción que es tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Hemos hablado mucho con Bernardita al respecto sobre de qué manera las vacantes tienen ahora una lectura contemporánea y eso va también muy de la mano de la traducción que hace Anne Carson de la tragedia o de la versión de Eurípides, ¿no? Y me gustaría partir por ahí. Me gustaría comenzar quizás conversando un poco sobre la introducción que hace Anne Carson con un poema, ¿no? Que es una manera bastante personal de comenzar una traducción. Gracias, Carmen. Gracias por también prestarnos este espacio a la Universidad Diego Portales. Estamos acá en la azotea de la Biblioteca Nicanor Parra, un lugar muy agradable. Así que Muy higiénico, además. así es, estamos con distancia social. Y bueno, comenzando, claro, con la introducción, este prólogo maravilloso que hace ella, que además tiene un nombre bien especial, ¿cierto? Quisiera ser dos perros para poder jugar conmigo. ¿Qué simboliza eso o con qué uno lo puede relacionar? Esa es una pregunta que a mí me surgió inmediatamente, digamos, porque creo que el título de este poema de introducción es una provocación también. No es algo que sea fácil de interpretar, digamos, el título que ella le da al texto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu interpretación como traductora de la Carson de este título con el que ella inaugura el poema? Inaugura este poema que además es como una suerte de arte poética, como de la poesía misma y casi que de la condición humana, porque atraviesa todos los temas, habla de la ciencia, nombra a Stephen Hawking, habla de esta necesidad de la prehistoria, eh, esa idea también como bicéfala de quisiera ser dos perros para jugar conmigo, a mí me hacía, yo pensé visualmente siempre en Cerbero, y qué es lo que simboliza Cerbero también, como esa dualidad, como esa idea, esa espejidad, como ese espejo en donde finalmente el ser humano siempre tiene esa dualidad, esa espejidad. Siempre se está confrontando a su reflejo, que ese reflejo es distorsionado, un reflejo nunca es exactamente igual, es siempre invertido. Entonces ahí hay una distorsión también de las formas. Y en este poema, arte poética, como ensayo, prólogo, preliminar, cruza todos los temas finalmente, porque habla un poco de la obra, pero al mismo tiempo está anunciando esta suerte de moraleja que deja la obra, como ciertas advertencias que las hace antes y que uno al leerlo después como que ahí uno dice, eso es lo que decía Carson al comienzo. Sí. Todos necesitamos una prehistoria y en verdad no hacemos más que buscarla, eso plantea Freud. Todo el sarcasmo que rodea a la figura de Penteo, cuando dice, y usted, de una forma muy irónica, creían que este vestido, ¿por qué lo tenía guardado hace tanto tiempo? Sí, eso es genial. Eso es genial. Además que, bueno, tanto en el poema de la introducción que hace Anne Carson como después la misma traducción que ya nos meteremos en eso, está muy presente el humor de ella, ¿no? Y por supuesto temáticas que también están en la poesía de Carson, como es el deseo, que también es algo muy propio de lo dionisíaco, que finalmente las vacantes son totalmente dionisíacas. Eh, es muy particular, creo, encontrarse con una traducción que esté cruzada de una manera tan personal por el traductor. Y creo que eso se agradece mucho, ¿no? Se agradece mucho y tiene también mucho que ver con el hecho de que ella misma sea poeta.
Sí. En ese sentido, Bernardita, la Carson propone dos, diría yo, como interpretaciones bastante fuertes, digamos, al texto de Eurípides, que creo que sería interesante que conversáramos. Una que me parece particularmente posible de traer al hoy, digamos, a lo contemporáneo, es esta afirmación que hace ella, que sugiere que las vacantes eran mujeres tranquilas, pero que con la llegada de los hombres se vuelven violentas, ¿no? Que lo dice, si no me equivoco, cuando habla sobre el pastor que llega, el pastor, dice, las describe recostadas sobre las montañas en paz, calmas como botones en una camisa. Este es el mundo antes de los hombres. Entonces llega la cuadrilla y la violencia se desata. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí, pero creo que esta prehistoria, digamos, del mundo de las vacantes sin hombres, también colinda mucho como con una idea eh, del deseo antes del deseo, ¿no? Como de qué manera las mujeres serían previas a los hombres. ¿Qué es lo que desatan los hombres que las hacen tan violentas? Que las vacantes finalmente es eso, es un culto violento también a Dionisio, ¿no? Exacto. Claro, ¿cuál es esa anterioridad? Ella utiliza el término anterioridad. ¿Qué es ese estado anterior? Y, por ejemplo, hay un libro que yo siempre lo ocupo como para hacer esa analogía, que es La familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, donde él plantea precisamente que las culturas primitivas y primigenias eran matriarcales. A mayor civilización, mayor patriarcalización. Y por eso las culturas como la de la Cólquida, que es la patria de Medea, que es toda otra historia también de Eurípides, muestra una sociedad completamente matriarcal en donde las mujeres tenían voz, tenían voto e incluso tenían mayor poder sobre los hombres. Y esas culturas eran más primitivas, o sea, eran bárbaras para esta Grecia mucho más civilizada que se empezaba a forjar, sobre todo en la cuna de Atenas, que era como Apolo. Apolo era lo que regía, ¿cierto? El apolinio, el orden, el equilibrio. La razón. La razón. Y estos otros lugares como Argos, como la Cólquida, culturas mucho más primitivas, efectivamente tenían un lazo de colectividad femenina súper importante, que después se va justamente disolviendo porque también llega la violencia. Y otra cosa que es súper interesante es que hay tragedias que son completamente realistas, ¿cierto? Como Edipo Rey, como Antígona, y hay tragedias que tienen elementos sobrenaturales, como la Orestíada, que después de que Orestes asesina a su madre, lo persiguen las Erinias, que son unas ánimas, así, unos espíritus que justamente vengan los crímenes de sangre. Y en el fondo es una analogía, es una metáfora de la culpa, porque eso es lo que lo está persiguiendo, eso es lo que lo está volviendo loco. Y en las vacantes también tiene elementos sobrenaturales, ¿cierto? Tiene la intervención de Dionisio y tiene la intervención final de Dionisio, que es en el estilo Deus Ex Machina, cuando el dios aparece en una escena final para hacer un quiebre y dar un final después del clímax. Y en ese sentido hay dos planos. Entonces, si pensamos en el plano realista de las vacantes, dejando de lado que hay un Dionisio, etcétera, son mujeres furiosas, son mujeres con ira, son mujeres que tienen mucha rabia, y eso es por algo. Son mujeres que necesitan, más allá de este delirio mágico, son mujeres que necesitan abandonar sus hogares, abandonar sus deberes, sus roles, e irse a una especie de ¿cómo podría decirse?, de sanación, de rito, como... Sí, como de éxtasis místico. Claro, como de éxtasis místico. Hay una cosa como de energía colectiva muy femenina, ¿no? Que ocurre en estas escenas de las vacantes. Que también es algo, bueno, que lo conversamos y que
se emparenta de una manera simbólica con lo que sucede hoy, con lo que sucedió con el fenómeno de las tesis, que de alguna manera ellas también representan como este coro griego, ¿no? Plantean este mantra finalmente, o este coro en el cual todas las mujeres repiten y se va ampliando hacia otros países, y es algo muy, muy orgánico y con una energía muy particular y claro, y con una rabia también hacia lo masculino. Claro, y súper visceral y como dices tú, súper orgánico, o sea, es increíble el fenómeno de las tesis porque efectivamente es un coro, para mí es el coro griego de las bacantes, o sea, ellas son un coro, repiten una estrofa que se empieza a replicar de una forma casi improvisada en el resto de los países, como fenómeno desde estético hasta sociológico, es tremendamente importante y hacemos un símil con una obra escrita el siglo V a.C., pero en verdad con una historia que es muchísimo más antigua. O sea, la historia es mitológica, la historia viene de los mitos griegos. Estas mujeres están furiosas y vemos que ahora se presenta una sociedad erosionada, al igual que la sociedad que plantea Penteo con Tebas, una sociedad súper patriarcal donde está ese dominio, una soberbia, una ibris, ¿cierto?, que tiene Penteo de no querer claudicar, de no querer asumir que debe respetar los orígenes, que debe ir hacia las raíces, bueno, hacia lo ancestral. Eso que también tú lo mencionas en tu epílogo, cómo las bacantes también nos habla de sociedades que no miran sus orígenes. Y de alguna manera eso nos trae, les trae, en el caso de la obra, toda la rabia del dios, ¿no? De Dionisio en este caso. Creo que estamos en una situación bastante similar. Tenemos nuestro propio Penteo, tenemos nuestras bacantes y tenemos una sociedad contemporánea, chilena, digamos, muy enferma también de no mirar esos orígenes. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con nuestros pueblos originarios? ¿De qué manera se integran a la sociedad cuando lo que se ha hecho justamente es dar la espalda un poco a estos pueblos ancestrales, a este conocimiento ancestral? Te mencionaba en alguna de las conversaciones previas que tuvimos sobre este mito o idea de la cosmología mapuche de que cuando crece la quila vienen todos los males para la sociedad, ¿no? Que es justamente lo que pasó este año. Entonces, claro, hay una sabiduría ahí que tampoco hemos sabido ver y que probablemente tiene mucho que ver como con estos procesos de racionalización o como esta forma en que prima lo apolíneo, ¿no?, sobre lo dionisiaco, si lo queremos poner en esos términos, que en el fondo nos ha llevado por un camino en el cual lo inconsciente, lo primitivo, en el buen sentido, queda fuera de la conversación. No hemos sabido interpretar los símbolos tampoco. ¿Cómo ves tú eso, Bernardita, en el libro? Me interesa mucho como tu punto de vista sobre cómo las bacantes las podemos leer desde hoy, desde lo que nos está pasando. Claro, y es lo primitivo como lo bárbaro con una connotación negativa, ¿cierto? Y también es ese rechazo como, y ahí está el símil con Dionisio, es que dice yo soy Dios, y lo dice Carson también, soy Dios antes de ser un Dios, porque es un daimón, y un daimón es una divinidad primitiva, súper primitiva, cuando todavía no se configuraban estos dioses del Olimpo, que son como Hollywood, que todos tienen sus características, sus poderes, sus debilidades. Esto es mucho antes, son como las erinias, o sea, son unas divinidades. Y Eros también
La idea de Eros es muy primitiva al Eros Cupido, hijo de Afrodita, por ejemplo. Y pasa lo mismo con Dionisio, es una divinidad primitiva, es este primer deseo, es la matriz del deseo, es la matriz del deseo antes del deseo. Entonces, cuando llega Dionisio a Tebas, llega como extranjero, y ese es otro de las temáticas, de las tantas temáticas que envuelve esta obra, porque hablamos del poder, de la violencia, del feminismo, del patriarcado, del machismo y también de la extranjería. Él se siente rechazado en Tebas, donde no es venerado, pero sí es venerado en Lidia, en Tracia, etcétera, lugares mucho más orientales. Él viene de Oriente, donde están los más primitivos, los más bárbaros. Y ese rechazo es el mismo que hacemos como sociedad con nuestras culturas originarias, que finalmente es un rechazo a la extranjería también. Cuando la gente dice, oye, pero es que yo no tengo nada ni de mapuche ni de aymara porque mis abuelos llegaron de Alemania a Valdivia. Bueno, pero tu cultura se filtró, o sea, tenemos una cultura que se ha filtrado, hay un sincretismo que se ha fusionado completamente. Eso a nivel de las comidas, del lenguaje, todas las veces que dices guagua al día, y cuncuna, pichintún, y tantas palabras que usamos todos los días. O sea, es no considerar que estamos absolutamente imbuidos en culturas, ya sea la mapuche, que es como la más mayoritaria, o todas las otras, de nuestro país. Entonces hay una idea de que la raza es como algo solamente consanguíneo, como que solamente una genética, yo no me mezclé por sangre, que es lo que pasaba en Grecia. La diferencia de Grecia con Roma y por qué Roma, después el Imperio Romano, Grecia sucumbe ante Roma, es porque Grecia iba siempre al origen, a la estirpe, a la raza, Apolo de Delfos, no sé qué, de no sé dónde, siempre era de un lugar. Los romanos no les importa de dónde vienes, si tú eres un ciudadano y cumples con las reglas, y por eso fueron el imperio que fueron. Tiene una idea de ciudad móvil, ya no importa el origen, esa cosa como tan, tan rígida. Entonces tiene que ver eso, finalmente la raza no es solamente una cosa genética, es la comida, es la arquitectura, es la forma que tú concibes tu ciudad, es la forma que tú operas tu lenguaje, y en eso los chilenos somos producto del mestizaje. Es lo que dice, y ahí está lo maravilloso, que eso es lo que da pena que no se sabe valorar, como lo que dice García Márquez en esta entrevista, El olor de la guayaba, que es una entrevista que le hace Plinio Apuleyo Mendoza, una entrevista muy linda porque hace como un recorrido de toda su obra, y él dice que lo maravilloso está justamente en el mestizaje de la América Caribe. O sea, ahí está esa magia, esa es la gracia, ser mestizaje, y ahí está toda la riqueza, ahí están todos los elementos maravillosos, mágicos, con los que se puede construir una sociedad y también una forma de literatura. Sí. Y en ese sentido, ¿cuál sería nuestro ibris? O sea, pensando el ibris como este límite, ¿no? Yo creo que esa altivez un poco de nuestra sociedad, de querer mirar hacia adelante o hacia arriba en lugar de mirar hacia atrás, a los orígenes. Yo creo que somos sumamente racistas y clasistas como sociedad, y bueno, y esto nos demuestra leer como estas obras que dejan una suerte de advertencia o moraleja, y que se repiten y que después lo retoma una escritora del siglo XXI, nos demuestra que hay algo que nos está diciendo, pues hay algo que por algo estamos como sociedad, por algo estamos viviendo las cosas que hace años no estaban pasando. Es totalmente alucinante la forma en que al final los mitos griegos son arquetípicos, o sea, volvemos a ellos y ahí están las respuestas también. Exacto, ahí están las respuestas también. Y eso es como que, por lo menos a mí no me deja de maravillar. Por eso el concepto de ibris es tan importante, sí. porque se replica, o sea, todos tenemos nuestra ibris, cada sociedad la ha tenido, y en los mitos griegos, bueno, esa ibris siempre es castigada.
siempre tiene su efecto, toda falta, y eso lo dice Aristóteles en la tragedia, o sea, toda falta tiene que tener su consecuencia, no puede pasar inadvertida. Y eso te hace ser responsable de ti mismo y considerarte un individuo libre también. Y de alguna forma, ¿crees tú que estamos viviendo ese castigo? ¿Acaso podemos decir que lo que pasó con el estallido, lo que pasa quizás incluso con la pandemia, tiene un poco que ver con haber cruzado ese límite? Sí, yo creo que sí, que como sociedad entera, no solo la chilena, como mundo, estamos actuando muy mal en muchas cosas. También hay muchas cosas que se han mejorado, también el valor de la vida. En estos tiempos arcaicos la vida no tenía valor, o sea, también hay cosas que se han resuelto, existen instituciones que velan por ciertos derechos. No es que el mundo vaya hacia su destrucción, pero sí estamos haciendo muchas cosas mal por esa soberbia. Yo creo que eso es como... Y ahí podríamos quizás volver a la figura de Dionisio, a esta idea del deseo antes del deseo, y el mito de un dios que es el doble nacido, ¿no? El renacido, que nace de padre. O sea, Zeus finalmente se lo cose, ¿no? En el muslo. Y Carson habla de un útero masculino, y también lo dice Eurípides. Es súper... Bueno, eso que creo que es un punto súper importante, como esta cosa quizás no binaria del dios. Porque Dionisio es hombre, pero es afeminado, nace de padre, como que hay una sexualidad súper fluida, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, porque finalmente, ¿por qué es el dios de las orgías y el deseo desenfrenado hasta niveles como paroxistas? Es porque también el individuo apolíneo no se sostiene por siempre, porque somos inminentemente dicotómicos, entonces siempre es como ese grado de entropía, como de caos que tiene toda sociedad, ¿cierto? Siempre vamos a tener nuestro lado dionisíaco. Hay personas que lo tienen más desarrollado y otras que son más apolíneas, pero vivimos en esa dualidad, y lo dionisíaco finalmente también lo colectivo, es como unirse la idea de orgía es una idea de colectividad, ¿cierto? Y además la historia es muy divertida, muy graciosa, o sea, dentro de los mitos de cómo surge este dios, porque Pisístrato, que era un gobernante, era el gobernante de los campesinos, era como el gobernante del proletariado, lo contrario Licurgo, que era el gobernante de los nobles, y Pisístrato quería hacerle, como este era el dios de los campesinos, pero tenía que darle validación, tenía que legitimarlo, le hizo un santuario al lado de Apolo, y para no ofender a toda esta ciudadanía súper noble, porque las jerarquías de la nobleza en la Grecia antigua eran sumamente rígidas. Uno habla de todas esas cosas como estas bondades tan civilizadas de la Grecia antigua, pero no, pues los esclavos no eran nadie, etcétera, etcétera. Entonces le instala un templo al lado de Apolo, y entonces inventa que es hermano mellizo. Hay dos mellizos, están Atenea con Ares, que se odian y que también son gemelos, y Apolo y Dionisio, que son lo contrario. Atenea es la guerra justa y es la estrategia en la guerra, y Ares es la guerra mala, por decirlo así. Y entonces es una invención finalmente de un gobernante que quería también justificar estas tomateras de la cosecha, pues si era un rito agrario. Y en este rito agrario siempre se hacía una especie de presentación que al principio era solamente un adversario, el dios con un adversario, y ese adversario mata al dios y lo descuartiza, y ahí viene esta parte de la tragedia griega que es el sparagnos, que es el descuartizamiento, que además en las Bacantes ocurre explícitamente. Y luego del sparagnos viene el dolor, el llanto, y ahí es donde está el coro. Todo esto era en un ritual sumamente primitivo. Imagínate al relato así en torno al fogón y unos danzantes que hacen esta idea, este choque y esta muerte. Y luego la epifanía, donde este dios se descubre
y renace y termina el invierno y vuelve la primavera. O sea, y así, esta es una de las lecturas, Sí, porque claro. son muchas las interpretaciones de cómo surgió la tragedia griega, pero una como de las más, o al menos la que a mí me gusta, es que a partir de estos ritos agrarios que tenían esta secuencia de muerte y resurrección del dios, porque lo que volvía a renacer eran las parras, eran las uvas, y además es zona de uvas, como acá, igual que en Italia. Entonces siempre estaba esa cosecha de la uva, que es como muy colectiva también, po. Y que marcan los tiempos. Y que marcan los tiempos, claro. Tú hiciste una selección de imágenes, ¿no? Que podríamos mirar. Un poco para ir viendo cómo, también lo que yo hablaba en el epílogo de la obra era cómo las traducciones siempre desde lo antiguo, y en el caso justamente de esta historia, que es una historia de hace tanto tiempo, finalmente parten a partir de lo visual, a partir de la arqueología que podemos encontrar, que son frisos, que son estatuas, que son ánforas, y particularmente en las ánforas es donde más se cuentan las historias. ¿Y eso por qué? Y las historias detalladas, porque por una cosa de comodidad, porque si tú veis los frisos, también se tallan las historias, pero como con otra secuencia. En las ánforas, como era más pequeño, hay un nivel de detalle que uno dice increíble. El tiempo que tienen y con una gráfica muy, muy precisa. Entonces las ánforas era como el utensilio muy especial para contar la historia, que además después servía para tener o las cenizas de los muertos o cualquier otra cosa como ritualística. Entonces, esa es la primera. Nosotros no sabemos en verdad cómo fueron las historias, a lo mejor cambiaron, pero los primeros que las descifraron, los primeros traductores, fueron los que las vieron visuales. Y de ahí empieza el recorrido. Ese concepto, como que claro, la primera traducción es visual. Es visual. Bueno, aquí yo seleccioné algunas imágenes que comentábamos con la Carmen ayer también. Y esta primera es de una ánfora que está además en el Museo del Louvre. Penteo desgarrado por Ino y Ágave. Viste que son Autonoe, Ino y Ágave, las tres hermanas, que las tres se habían burlado y habían negado que Dionisio era un verdadero dios, por toda esta historia de Semele. Dionisio es especialmente vengativo con Ágave, porque hace que descuartice bueno, junto a las otras vacantes como su hijo, y clave su cabeza en el tirso. Y eso, bueno, la cabeza del hijo en el tirso a mí me parece una imagen impresionante, de una potencia terrible, digamos. Impresionante. Y toda la escena donde ella le está diciendo a su padre, a Cadmo, que le trae este premio, esto también es brutal. Ay, y Cadmo le va de a poco, como, claro, ¿quién es? Como las pocas señales, así las palabras que le va anunciando que se está equivocando hasta que ella toma conciencia. Claro, y entra en razón y tiene la cabeza, es increíble. Sí. Esta segunda imagen también, las vacantes despedazando a Penteo. Esta sale en la contraportada del libro, además. Y ahí, si te fijas, ya está despedazado, o sea, solo tiene el torso. El torso. Impresionante. Quizás la imagen del cuerpo de Perseo despedazado tiene también que ver como simbólicamente con una sociedad que está desmembrada, ¿no? Claro. Hay un monólogo de Penteo en la obra que es muy, muy patriarcal, ¿no? Como estas mujeres que dejan sus hogares. Bueno, y finalizar con el cuerpo de Penteo desmembrado, con la madre llevando el tirso con la cabeza. Sé, como que abre un portal gigante. Claro, como Freud no analizó más las vacantes. Sí, y también este doble nacimiento, ahí hay algo muy freudiano también. Y mira qué bonito es cómo sale del muslo. Sí, increíble. Bueno, tú me comentabas que era la primera cesárea, ¿no? Claro, se conoce como la primera cesárea en la historia de la literatura. Porque en el fondo cuando nace la primera vez con este rayo, todavía era prematuro, le faltaban meses, entonces siguió ahí y después, como lo ha cosido, le saca la costura y
y es como una cesárea. Después, mira, cómo va ya cambiando el tiempo y empieza toda esta idea ya más románica en Pompeya y empiezan los frescos. Y todo es mucho más románico, cambia la pátina, cambia... Bueno, pero sigue la furia, mira es Baco en, claro, es Baco. en Roma. Claro, y ahí se van fusionando los términos. Y mira ahí esa que levanta la piedra para... y las otras con los tirsos, ¿no? Y todo también la narración del mensajero de cómo actuaban ellas, las nodrizas amamantando cachorros de lobos, esa imagen, increíble. No sé si te tinca leer algo, pero a mí esa parte, cuando está esa narración, me parece de una poética y una imagen increíble, como las mujeres amamantando animales. Sí, no sé si la tienes seleccionada. Lo tengo marcado. Acá. ¿Quieres leer tú? No, dale tú. Sí. Oh, mis perros cazadores, oh, mis ágiles sabuesos, los hombres nos quieren capturar. Síganme ahora. Ese tirso en sus manos es un arma. Úsenla. Huimos. Nos habrían desgarrado desde las extremidades. Ellas atacaron nuestros rebaños. Lo hubieran visto. Una mujer hizo pedazos un ternero mientras éste bramaba vivo en sus manos desnudas. Otras estaban desgarrando novillos maduros. Había costillas y pezuñas esparcidas por aquí y por allá, trozos de carne goteando desde los pinos, sangre en todas partes. En verdad, acá hay otra también que es muy poética. Mujeres jóvenes, viejas, muchachas solteras, agitando sus cabellos y amarraron su piel de ciervo con serpientes que se deslizaron para lamer sus mejillas. Algunas, madres nuevas que han abandonado a sus bebés en el hogar, sostuvieron en sus brazos crías de lobos o venados y los amamantaron. Otras estaban envolviendo sus cabezas con hiedra, roble y enredaderas. Una cogió un tirso y golpeó una roca. Brotó agua cristalina. Otra perforó el suelo para hacer fluir el vino, regalo de un dios. Y las que quisieron hurgaron en la tierra y obtuvieron leche blanca, mientras de muchos tirsos se derramaba una dulce miel. Qué lindo. Claro, además adquieren como poderes como suprarreales en este misticismo. Entonces hay como una compenetración tan grande con la tierra, con la fertilidad de la tierra, que es lo que representa a Dioniso. Bueno, estos poderes suprarreales que toman las bacantes también es algo que conversamos, que tiene que ver como con las ménades y las bacantes, ¿no? Como que en algunas partes se usa quizás como sinónimo hablar de ménades y bacantes, mientras que en otras las ménades son seres sobrenaturales. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo lo viste tú en la traducción? Claro, hay varias tradiciones, porque hay tradiciones que las consideran sinónimas e incluso hay tradiciones en que bacantes es la traducción al latín de ménades, y ménades de meanets, que es aquellas que deliran. Son las que deliran. Entonces, claro, a veces se confunden. Finalmente lo único que cambia es que unas son mortales y caen bajo el delirio, y las otras ya son unas especies de deidades. Pero también cuando las bacantes están en esta furia y en este delirio y en este éxtasis, también están como por encima de todo. Mira, y esta es la bacanal de Rubens. A Rubens le encanta, tiene una versión de la Medea que está con un puñal a punto de desgarrar a los hijos. Le encanta todo lo griego y muy a los Rubens, cómo cambia la gráfica, ya los cuerpos son rebosantes, gordos. Y también está esa cosa feística de Dionisio, porque tiene dos representaciones. A veces se lo representa bien bonito, como esta cosa media afeminada, con el pelo rizado, pero también Dionisio es lo contrario de Apolo, es feo. En otras representaciones es como Hefesto, es el torcido, es lo deformado, es esa belleza fea o esa fealdad bella o la estética de lo feo.
Y acá Rubens recurre totalmente a esa idea. Después ya empieza, claro, lo mismo con Sebastiano Ricci, como empieza ya más detalles en la pintura, ¿cierto? Que lo que después va a seguir un poco más rococó, con la sacerdotisa de Baco de John Collier, que además tenga, y esto ya es del siglo XIX, que también muchos decimonónicos retoman todos los temas griegos, bueno, filósofo, es como el gran tema en el siglo XIX, pero todos a su modo, y varios pintores son bien rococó, empieza como un hiperrealismo en la técnica, pero también medio rococó. Y tiene una capa de tigre, pero no sabemos si en esa zona habían tigres. La juventud de Baco también, de Adolphe Bouguereau. Aquí ya más como ese estilo colectivo, como de las cosas de Botticelli, como entre estos cuerpos como súper perfectos. Este es precioso también, Bacante sobre una pantera. Claro, son como las Amazonas. Las Amazonas, este grupo también de mujeres que son todas cazadoras, que a los hombres los utilizan solo para procrear, que a los débiles los mandan a las guaguas débiles las mandan a matar, que cortan su pecho para que no interrumpa con el tiro de la flecha, o sea, toda esta cosa bestial en donde ellas se superponen por encima de la violencia de los hombres y son superiores en violencia. Esa es la furia de hoy también, pues, o sea, tantos años también, tantos siglos de otra violencia en donde hizo arder una nueva rabia, una nueva ira. Mira, y este es de un pintor chileno, Orfeo atacado por las bacantes, sí. De la colección del Bellas Artes. Claro, y está en Memoria Chilena y es bien bonita. Y se conecta con esta última imagen que me la comentaste tú, que gracias a ti la conocí, que fue una instalación del artista Nicole Lhuillier, que, bueno, podrías contarla tú, pero que además está, dentro de todos los elementos de esta instalación, está esa misma pintura puesta. Claro, es una obra que ella hizo para la última Bienal de Artes Mediales, y en la cual hace como una reflexión en torno a las bacantes. Bueno, ella habla de las bacantes, y de nuevo se presta las bacantes y las menas, esta confusión, ¿no? Y el mito de Orfeo, ¿no? Como las bacantes, o las ménades, matan a Orfeo por haber negado el culto a Dionisio. Porque Orfeo es totalmente apolíneo, es como el aprendiz de Apolo, pues es como el delfín de Apolo. Y claro, ya esta chica hace una obra bastante musical, pero incorporando este cuadro de la colección del museo, y un poco rescatando la figura de las bacantes también, ¿no? De este coro de mujeres, claro, de mujeres salvajes, de lo colectivo, ¿no? Tantos conceptos que representan. Sí, representa muchos conceptos. Sí. Esa es como una de las obras contemporáneas que encontramos como de las bacantes, pero que, bueno, sin duda siguen hablando de su vigencia. Así es, bueno, y esta obra de Carson ya se ha representado en varios teatros del mundo, ha tenido un interés como de escenificación, y eso también es súper interesante. Y yo siempre cuando parto mi curso de literatura grecolatina, siempre me pongo antes del semestre a buscar qué tragedias se están representando en el mundo, y es increíble. O sea, en España es una versión moderna de la Orestía, en Japón no sé qué, pero todo el tiempo, o sea, por algo siguen siendo importantes. Hay algo que nos transmiten, que también tiene que ver con que las tragedias y la poesía en general, y la poesía trágica, que es como el origen de la tragedia, es el espacio donde el ser humano podía contar sus dolores más profundos sin ser juzgado por ello. Y eso es súper importante, porque hoy en día eso se mezcla tanto, ¿cierto? El autor hizo eso, así que ya no lo queremos, que le pasó a la misma Carson.
y ella dijo, bueno, cuando vino acá a Chile, pues le hicieron una pregunta y dijo, seguramente nos caía pésimo Platón, Sí. ¿cierto? Bueno, sin ser juzgado por ello, o sea, la tragedia de Eurípides, el dolor, o sea, de Edipo, perdón, el dolor de Edipo de haber tenido hijos con su madre, de no saber que había matado a su padre, de haber querido huir de esa desgracia con un objetivo como bienhechor y haber caído igual, la vergüenza de Antígona de ser hija del incesto. Bueno, esos dolores más profundos y más terribles son los que se podían contar libremente a través de la tragedia. Ese es como el arte de, finalmente de lo trágico. Y es una de las funciones de la literatura, ¿no? Como esa libertad. Exacto, sí. Exacto. Bueno, y con esa reflexión vamos a ir cerrando, bueno, contarles del libro, ¿no? Que está a la venta en La Furia. De verdad que es una joya, así que ojalá lo puedan comprar. Muchas gracias, Bernardita. Gracias, Carmen, te pasaste. Estuvo muy interesante. Muy entretenido, ya seguiremos conversando. Gracias.